Hola, en este video vamos a revisar el concepto de subespacio vectorial. Antes de revisar dicho concepto, consideremos que B mayúscula es un espacio vectorial, como el que estamos dibujando aquí. Como sabemos, no a cualquier conjunto le podemos llamar espacio vectorial. Este conjunto se llama espacio vectorial porque cumple 10 axiomas o condiciones que se han revisado en un tema anterior. Ahora bien, consideremos que podemos definir W1, W2 y W3 como subconjuntos de B. Observen que los subconjuntos son pequeñas partes o pequeñas porciones de B mayúscula que pueden contener elementos de B arbitrariamente. De esta manera, podemos decir sin ningún problema que W1, W2 y W3 son subconjuntos de B mayúscula. Ahora, observen que una clase especial de subconjunto de B son los subespacios. Es decir, es muy posible que W1, W2 o W3 puedan ser subespacios de B, pero para determinar si son o no subespacios de B, se debe de checar primero la definición. Dice que a W se le denomina subespacio de B si y solo si cumple las siguientes tres condiciones. Entonces observen que para decir que W1 es un subespacio de V mayúscula, es necesario verificar si cumple o no las tres condiciones que tenemos aquí. Observen entonces que un subconjunto es cualquier colección de elementos tomados de B, pero para que a este subconjunto se le pueda llamar subespacio de B, es necesario que cumpla con las tres condiciones. Observen entonces que son dos cosas totalmente distintas, subconjunto y subespacio. Un subespacio tiene que cumplir las tres condiciones. Un subconjunto, pues es una parte o una porción de un espacio vectorial cuyos elementos son arbitrarios. Revisemos brevemente las condiciones. La condición 1 nos pide que el elemento 0 se encuentre contenido en W. La condición 2 nos pide que si U y B pertenecen a W, la suma también debe de pertenecer a W. Y finalmente la condición 3 nos pide que siendo alfa un escalar cualquiera, el producto de alfa por U tiene que pertenecer a W. Veamos un ejemplo. Aquí nos piden determinar si este conjunto W que está definido aquí es o no un subespacio vectorial de R3. Para esto debemos probar las tres condiciones antes descritas. Observen que aquí el espacio vectorial de donde está tomado este W es entonces todo R3, el conjunto de los vectores con tres posiciones cuyos valores son reales. Antes de iniciar, definiremos dos vectores que ocuparemos a lo largo de la prueba. Debido a que estos vectores pertenecen a W, estos recuerden que deben de tener la forma de W. En este caso, tenemos que U es un vector, o lo vamos a definir como un vector que tiene tres elementos, cuyo elemento 1 va a ser U1, elemento 2 va a ser U2, y en la tercera posición le vamos a poner 0. Observen que aquí lo que estamos haciendo es que este elemento U tiene la misma forma que W y lo mismo lo podemos hacer para el vector V minúscula. Definimos B1 minúscula, B2 y en la tercera posición ponemos 0 y hay que escribir que entonces U1, U2, V1 y V2 pertenecen a los reales. Para la primera condición, sabemos que podemos determinar si el vector 0 es parte de W simplemente tomando el elemento U que sabemos que ya pertenece a W y si logramos hacerlo 0 a través de los valores reales libres que tiene, entonces concluimos que el vector 0 pertenece a W. De otra manera, el vector 0 no pertenece a W. En este caso, tomaremos el vector U, el cual ya definimos como U1, U2 y U0, y como podemos ver, U1 y U2 dice que son reales. De esta manera, sabemos también que el 0 es real. Entonces, podemos escribir lo siguiente. Como U1 y U2 pertenecen a los reales y el 0 es parte de los reales, podemos proponer que U1 y U2 sean igual a 0. Al sustituir estos valores,
obtenemos que U va a ser igual a 0, 0, 0. Y vean que en este caso obtuvimos el vector 0. Como obtuvimos el vector 0, entonces concluimos que el vector 0 pertenece a W. Como se obtuvo el vector 0, entonces el vector 0 pertenece a W y la condición se cumple. Para la segunda condición, nos preguntan si la suma de U más V pertenece a W. Para poder determinar si la suma de U más V pertenecen a W, pues lo primero que tenemos que hacer es justamente calcular esa suma. Y lo que hacemos aquí es justamente sustituir los valores de U y V que definimos anteriormente y realizamos la suma correspondiente, dando como resultado este último vector que tenemos aquí. Ahora bien, para determinar si este último vector pertenece o no a W, lo que tenemos que verificar es si este último vector tiene o no la forma de W. Y para conocer cuál es la forma de W, debemos recordar que W es el conjunto de todos los vectores cuyos primeros dos elementos son reales y el tercer elemento tiene que ser cero. Entonces, las primeras condiciones me pide que tanto el elemento primero como el elemento segundo sean reales. Y como lo que podemos ver aquí es que tenemos en la primera posición la suma de dos reales, todos sabemos que la suma de dos reales me da un real. Por lo tanto, en la primera y en la segunda posición tenemos los valores adecuados. Entonces, escribimos como en la primera posición, en la primera y segunda posición, tenemos valores reales, ya que U1 más B1 pertenece a los reales y U2 más B2 pertenece a los reales. Y además, la tercera posición de U más V es 0. Podemos concluir que la suma U más V tiene la forma de W. Y por lo tanto, U más V pertenecen a W. Y la segunda condición se cumple. Para la tercera condición, nos piden que el producto del escalar alfa por el elemento U que pertenece a W tiene que estar incluido en W, donde alfa es un escalar cualquiera. De tal manera que para determinar si este producto es o no parte de W, lo que tenemos que hacer es primero calcularlo. Entonces, primero calculamos el producto de alfa por U y lo que tenemos aquí son simplemente los cálculos de alfa W. Para poder determinar si alfa por U pertenece a W, de nueva cuenta tenemos que analizar este vector que tenemos aquí y ver si tiene o no la forma de W. Si logramos determinar que este vector tiene la forma de W, entonces la condición se estaría cumpliendo. Para poder determinar eso, podemos ver de nueva cuenta que en la primera posición, el multiplicar un escalar cualquiera alfa por un valor real, lo que me da como resultado es un valor real. Por lo tanto, en la primera posición no tengo ningún problema y estamos cumpliendo de que se parezca a W. En la segunda posición tenemos algo similar, la multiplicación de ese escalar alfa por un real me da un real, y entonces en la primera y segunda posición estaríamos cumpliendo que tiene la forma de W. Y finalmente vemos que en la tercera posición también es 0. Entonces en este caso también el producto de alfa por U, siendo alfa cualquier escalar, también cumple con tener la forma de W. Por lo tanto, escribimos la
como en la primera y segunda posición de alfa por U tenemos valores reales, ya que alfa por U1 pertenece a los reales y alfa por U2 pertenece a los reales. Y además, la tercera posición de alfa por U es 0. Concluimos que alfa por U tiene la forma de W. Y por lo tanto, alfa por U pertenece a W. En este caso, como las tres condiciones se están cumpliendo, lo que podemos decir es entonces que W es un subespacio vectorial del espacio vectorial B. Lo escribimos como se cumplen las tres condiciones. Entonces, W es un subespacio vectorial de V, donde sabemos que V es todo R3. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.